Bueno, buenas tardes, equipo. Bienvenidos a esta jornada de perfeccionamiento docente. Bueno, quiero presentarles a Marcia, que es una presentadora, que la hemos invitado para poder abordar un tema muy importante en nuestra jornada. ¿Sí? Bienvenida, Marcia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marcia y me voy a encargar de guiar este conversatorio dirigido a docentes del nivel primario. Comenzando el ciclo lectivo 2021, se realiza la siguiente jornada de capacitación docente. Este encuentro forma parte del proyecto educativo institucional que capacitará a las docentes y los docentes para aplicar DUA en las aulas y trabajar además desde la perspectiva de oportunidad de aprendizajes para todos, debido a que en el ciclo lectivo 2020 se observaron experiencias educativas pseudo-inclusivas. En el conversatorio participarán Janina Zapata, directora del nivel primario, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación; Marcela Olivares, vicedirectora del nivel primario, profesora en Ciencias de la Educación; Andrea Mota, integrante del equipo de orientación educacional, licenciada en psicopedagogía; Sofía Rojas Valdés, integrante también del equipo de orientación educacional, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación; y Brenda Martínez, integrante del equipo de orientación educacional, estudiante también de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Todas las participantes son egresadas y estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Este es un primer encuentro en el que se brindarán los lineamientos generales del DUA. Bueno, la idea de este conversatorio y la intervención justamente de Marcia es para que podamos introducirnos en el mundo DUA, ¿sí? Para poder capacitarnos. ¿Pero qué significa DUA? DUA es el diseño universal para los aprendizajes. La idea es que cada uno de los integrantes de nuestra institución se capacite para poder aplicarlos en nuestras aulas. Bien, nosotros desde el equipo de orientación hemos hecho observaciones al interior de las aulas de nuestra institución a modo de detectar en nuestros alumnos necesidades, con la idea de satisfacer esas necesidades y resolver en el caso que sean conflictivas. Es decir, nosotros hemos observado que nuestros niños y niñas con proyecto de inclusión quedaban al margen del resto del estudiantado, es decir, no participaban en la realización de actividades, de tareas colectivamente, sino que trabajaban individualmente junto con la MAI y no se producía ningún tipo de integración. Por lo tanto, es que decidimos como institución para este nuevo ciclo venidero trabajar con un enfoque más inclusivo, en este caso DUA, y poder aplicar en nuestras aulas este nuevo enfoque educativo. Bien, vamos a compartir para comenzar una frase de Ignacio Estrada. Si los niños no pueden aprender de la manera que enseñamos, quizás debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden. Para comenzar, Andrea nos va a contar un poquito qué es el DUA. El DUA es una nueva manera de pensar la educación. Es una filosofía que tiene el potencial para reformar el currículum y hacer que las experiencias de aprendizaje sean más accesibles y significativas para la población estudiantil. En este enfoque educativo, los planes de estudios pueden reducir al mínimo las barreras y pueden maximizar el aprendizaje para todo el estudiantado. Dentro de lo que es el DUA aparecen 3 principios. Dentro del principio número 1 se ubica la percepción, el idioma y el símbolo y la comprensión. Dentro de lo que es la percepción se despliega la información, las alternativas visuales y las alternativas audibles. Dentro de lo que es el idioma y símbolo se ubica, por ejemplo, el sistema Braille. En la comprensión encontramos a los conocimientos previos, el resaltar aspectos críticos y guiar el procesamiento de información, la memoria y la transferencia. En el principio número 2 se brindan variadas formas para la acción y la expresión. Generar actividades que permitan a los estudiantes expresar lo que saben de distintas maneras. En el principio número 3
permite promocionar múltiples formas de participaciones, dar opciones que favorezcan intereses, autonomía y autodeterminación. Si encuentran el gusto a aprender, persistirán en retos y no abandonarán metas. Dentro de los métodos se ubica, por ejemplo, el examen oral, el examen escrito, el manifestarse a través de un video, una obra de teatro o una maqueta, por ejemplo. Bien, Andrea nos comenta entonces un poco de los 3 principios del DUA, y Brenda nos va a contar un poquito qué fundamentos dan origen al DUA. Bueno, contamos con 3 bases: el diseño universal arquitectónico, el uso de las TICs y las investigaciones que aportan las neurociencias y la psicología cognitiva. Bien, el diseño universal aporta al DUA la flexibilidad, es decir, que piensa en la diversidad de usuarios y brinda alternativas y soluciones para que puedan acomodarse, como el acceso, uso o comunicación que tenemos las personas en los diferentes espacios. Por ejemplo, una rampa sutil tanto para un usuario con silla de ruedas como para una madre con su hijo. El uso de las TICs se presentan como alternativas a los métodos de enseñanza tradicional. Tenemos que pensar que no hay un solo modo de aprender ni de enseñar, entonces estas herramientas permiten a los estudiantes elegir el medio que mejor les parezca a ellos. Por último, el aporte de las neurociencias y la psicología cognitiva nos acercan a conocer el qué, cómo y por qué se aprende. Es decir, conocer cómo los estudiantes perciben la información, cómo planifican, ejecutan y el significado que les asignan al espacio escolar. Hay que recordar que cada persona tiene una forma diferente de aprender, así como cada quien tiene su propia huella. Todos los estudiantes son únicos, por lo que no se puede tener una misma medida para todos de manera homogenizada. Bien, Brenda, hablaste de la diversidad y de tener en cuenta a cada alumno como un alumno autónomo. Entonces, Marcela nos va a contar un poquito qué es la educación inclusiva para el DUA. Bien, la educación inclusiva para el DUA es una forma de poner en marcha la educación inclusiva. Esta constituye un derecho humano universal, garantizar que todos los estudiantes y las estudiantas tengan acceso e inclusión en su aprendizaje. El DUA habla de un currículum flexible y un currículum amplio. Esto no contradice con lo que tiene que ver con el currículum para nosotros. Para nosotras el currículum es paradigmático, o sea, se encuentra dentro de un momento y un espacio. En este caso, se puede aplicar el DUA desde el paradigma de la inclusión. Es un currículum relacional y es un currículum prescriptivo. Entonces nosotros no tenemos que tomar al DUA desde la prescripción como algo rígido, sino justamente con esto de lo que tiene que ver con lo relacional. Y relacionar nuevos modos, nuevas estrategias con respecto al diseño curricular. Los propósitos del DUA son lograr aprendizajes sanos, aprendizajes oportunos, aprendizajes contextualizados, significativos, y nos propone accionar o tener acciones educativas que eliminen barreras que generen la discriminación y la exclusión. Y eso tiene que ver sobre todo con los estereotipos y los prejuicios que traemos nosotros. Si nosotras y nosotros nos sacamos esos prejuicios y esos estereotipos, vamos a lograr eliminar barreras. Bien, Janina, ¿cuál es el rol docente desde esta perspectiva? Bueno, el rol docente es fundamental para la aplicación del DUA, porque es justamente en las prácticas docentes, en las prácticas de enseñanza, en donde se ven las distintas características de los alumnos, ¿sí? Las distintas particularidades. Por eso, para poder implementar el DUA en nuestras aulas, el docente tiene que tener determinadas características, como por ejemplo, tiene que ser creativo, tiene que ser un mediador y facilitador
del aprendizaje. Debe tener en cuenta todas las características de cada uno de los alumnos, sus intereses, sus particularidades, ¿sí? Conocer el contexto en donde están inmersos y trabajar de manera horizontal, ¿sí? Tanto con los alumnos como con sus familias también. Entonces, de esta manera va a poder planificar, va a poder buscar estrategias para poder justamente planificar y permitirle a cada uno de los alumnos, darle la posibilidad de que aprendan, a todos, ¿sí? Por eso es que DUA nos amplía la perspectiva de la inclusión y de la diversidad del estudiantado. Todas estas características hacen que un docente sea flexible, que trabaje con los alumnos de manera colaborativa, que sea proactivo, ¿sí? Todas estas actitudes, todas estas cualidades va a permitir que minimice las barreras que existen en el aula y que todos puedan acceder a los aprendizajes. De modo tal que puedan trabajar, que puedan ver sus posibilidades y que puedan acceder a todos los conocimientos que están planificados y que la docente quiere que aprendan, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la idea de trabajar con DUA. Bien, entonces este docente va a ser flexible en su planificación, teniendo en cuenta a los alumnos, y Sofía nos va a contar un poquito cómo aplicar en las aulas DUA. Bien, para responder a esto, primero es necesario que todos los docentes aquí presentes presten mucha atención, porque luego de explicar los lineamientos generales de DUA, es muy importante adaptar esta nueva mirada, esta nueva filosofía de la educación inclusiva en nuestras aulas. Entonces, como docentes se preguntarán, bueno, ¿cómo hacemos para aplicar estos lineamientos en nuestras prácticas de enseñanza? Primero hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Como docentes, en primer lugar, deberán preguntarse, ¿qué quiero que mis alumnos aprendan? Es decir, deben determinar qué contenidos quieren que sus alumnos apropien. Acá no nos estamos preguntando qué es lo que quiero enseñar. ¿Por qué? Porque DUA hace enfoque en los aprendizajes, en garantizar aprendizajes. Entonces, primero partamos de preguntar qué quiero que mis alumnos aprendan. Como segunda consideración, tenemos que saber y conocer la forma, la manera en que vamos a incentivar a nuestros alumnos, en que vamos a implicar en los aprendizajes. Para ello, estas maneras las vamos a ir encontrando a medida que como docentes flexibles vayamos probando distintas maneras. Y tenemos que recordar que lo que incentiva a un estudiante no incentiva a otro. Por eso incentivemos a nuestros estudiantes desde las características que presenta cada uno. Como tercer consideración, tenemos que encontrar y detectar barreras que puedan llegar a interferir en el alcance, en el logro de nuestros objetivos, ¿a fin de qué? A fin de minimizarlas. Y siguiendo los principios de DUA, expuestos por nuestra compañera psicopedagoga, hay también una serie de consideraciones para poner en práctica en el aula estos lineamientos. Primero tenemos que, como docentes, presentar y brindar la información a nuestros estudiantes a través de diferentes soportes tecnológicos, es decir, haciendo uso de las TICs y transmitir estos contenidos, esta información que propusimos como aquellos que queremos que nuestros alumnos aprendan, tanto si nosotros a través de diferentes soportes tecnológicos compartimos los conocimientos, va a llegar a todos y a cada uno de nuestros estudiantes, porque cada uno va a acceder al conocimiento mediante el medio tecnológico que más le sea fácil. En segunda instancia, desde el segundo principio, tenemos que permitir como docentes todas y las variadas formas de accionar por parte de nuestros estudiantes. No debemos determinar que una actividad se responde de una única manera, sino permitámosles a nuestros estudiantes responder de la manera en que pueden y en que saben, que por cierto van a ser distintas. Y por último, tenemos que permitir diferentes formas de participación. Es decir, como docentes admitamos que nuestros alumnos participan de diferentes maneras. Entonces, si brindamos opciones que favorezcan a la autonomía y a la autodeterminación de nuestros alumnos, vamos a lograr que todos y cada uno puedan alcanzar los aprendizajes.
y lo más importante es que si nosotros nos preguntamos cómo hacemos que todos nuestros alumnos aprendan siendo todos únicos y diversos, la solución es adaptar el currículum a las características de cada uno de nuestros estudiantes, como también al contexto en el que tiene lugar nuestras prácticas áulicas. Por lo tanto, recordando la frase de Ignacio Estrada, si los niños no pueden aprender de la forma en que nosotros les enseñamos, entonces enseñémosle de la forma en que ellos aprenden. Bien, como cierre, para poder minimizar las barreras y maximizar los aprendizajes para todos, el DUA se presenta como la respuesta, como una verdadera herramienta que permite la inclusión debido a su desarrollo flexible y adaptable para todos. Retomando lo dicho por las participantes, hay que tener en cuenta la motivación del alumnado, que el diseño curricular se adapte a los estudiantes y no al revés, y que el docente tenga bien en claro desde un principio qué es lo que quiere que sus estudiantes aprendan y cómo va a lograrlo. Para finalizar, cualquier duda que haya surgido de este conversatorio se trabajará en el próximo encuentro. Muchísimas gracias.